Bienvenidos a la Escuela de Sabiduría en línea. Este espacio virtual es un espacio sagrado. Es muy importante que cultives una actitud interior de paz, tranquilidad y compasión. Abriremos la sesión con los mantras, con 2 mantras. Uno del Taittiriya Upanishad, compuesto alrededor del siglo VI antes de Cristo. Este mantra se recita para calmar la mente y el ambiente. Y el otro mantra es por la paz. Om Sahana Vavatu Sahanu Bunatu Sahaviryam Karavavahei Tejasvina Vaditamastu Mavid Vishavahei. Om Shanti, Shanti, Shanti. Que podamos estar inspirados, que tengamos el valor de perseverar, que nuestro entendimiento se ilumine, que no haya desarmonía entre nosotros. Oh, que la paz irradie en todo el cielo, que la paz reine en toda la tierra, en el agua y en todas las hierbas, árboles y criaturas. Que la paz fluya sobre todo el planeta. Que la paz fluya sobre todo el planeta. Que la paz fluya sobre todo el planeta. Que haya paz en todo el universo. Que haya paz en todo el universo. Que haya paz en todo el universo. Y que siempre exista en todo paz y solo paz. Om Shanti, Shanti, Shanti. Siempre me impacta estos 2 mantras y son muy útiles para introducirnos ahora en nuestro estudio. Voy a compartir pantalla. Bueno, hoy es, como decía Miriam, nuestra última sesión de lo que hemos denominado como un cursillo sobre simbología y teosofía. En realidad es una introducción al estudio de el estudio, digamos, no del símbolo en sí mismo, sino del proceso que nos puede llevar a comprender la simbología, y todo a través de la teosofía. Yo espero que nos hayamos podido habernos acercado al símbolo.
más allá de los significados de un diccionario. Saber que estos símbolos tienen vida, que nos la transmiten y que a su vez la podemos vivir. Saber que las herramientas de búsqueda están en nosotros para emprender nuestros futuros descubrimientos. Que eliminando los prejuicios estamos más cerca de la verdad. Sentir que estamos libres de personalismos y que solo perseguimos encontrar la verdad bajo diferentes tradiciones, culturas o religiones. No hay mejor tarea para un estudiante de teosofía que avanzar sobre sus propios desafíos, y así la mente aprende a conectar con otros niveles de conciencia más sutiles. Todos podemos desarrollar una nueva visión, la doble visión de Cangier, que nos lleva a tener acceso a la sabiduría universal a través de la simbología. También quería decirles, antes de abordar el tema de hoy, que este curso estuvo basado en mis modestas investigaciones y que, por supuesto, nunca he tenido la pretensión de dar por sentada ninguna verdad. Solo he procurado levantar una punta del velo de Isis porque aún hay muchas verdades por descubrir. Entonces hoy nos vamos a dedicar a otro aspecto de la simbología que nos puede llegar a través de, digamos, de leer un cuento o de leer una historia, a través de la lectura. También nos llegan los símbolos. Hoy elegí el cuento del Grial de Chrétien de Troyes del siglo XII. Ustedes me preguntarán por qué he elegido este tema, pero en realidad muchos son los escritores, las películas que se hicieron y que han ocupado las diferentes facetas del Grial y los personajes que le rodean, como por ejemplo las aventuras de los caballeros de la mesa redonda, del rey Arturo, y otras historias basadas sobre la espada Excalibur y tantos otros cuentos y historias que se han fraguado alrededor del Grial. Últimamente, en los últimos años, las historias conocidas como el Indiana Jones detrás del Grial y cosas por el estilo. Estamos hablando del año 1100 y pico y estamos en el 2000. Entonces, este cuento del Grial ha supervivido y pervivido y sigue superviviendo ahora después de tantísimos años. También quiero dejar claro que esta interpretación que voy a hacer hoy se halla encuadrada dentro de un determinado lenguaje al cual ya vosotros estáis acostumbrados, porque emplearé en determinados momentos, recurriré a la alquimia, a la cábala, porque evidentemente son herramientas necesarias para este tipo de lectura hecha en esa época en la que justamente estos dos grandes elementos como la alquimia y la cábala estaban en posesión de todos aquellos letrados de la época, aquellos que tenían acceso a las lecturas y que vivían en monasterios, etcétera, porque era así la forma de adquirir el conocimiento.
Y entonces está empapado este cuento de tanto de la alquimia como de la cábala. Y ahora lo vamos a ver. Pero al margen del lenguaje que empleemos para interpretarlo, tenemos que tratar de sacar nosotros la esencia que hay detrás de este cuento. También quiero decirles que no vamos a tener tiempo suficiente para desarrollarlo con cierta calma y no todo lo vamos a poder ver porque evidentemente el tiempo es muy limitado. Va a ser diferente a las otras sesiones que hemos tenido, en las cuales yo les mostraba una imagen y ustedes podían verla, etc. Ahora esto es un cuento. Esto vamos a ir desgranando y viendo esa cultura de aquella época, porque obviamente hay determinadas cuestiones que nosotros estamos muy alejados por la propia cultura, la tradición, etc. Entonces este cuento se prácticamente inventó el mito del Grial. No es que el Grial no existiera previamente, el Grial ya estaba hecho en pinturas, en fin, en forma física, pero no tenía el contenido místico y psicológico que todos ahora más o menos sabemos darle. La creación del mito del Grial. La creación del mito del Grial sucede entre los años 1180 y 1230. En 50 años se produce el proceso de cimentar esa figura, esa imagen, ese símbolo que es el Grial, a través de varios escritores de la época. El primer escritor que dio forma al Grial fue Chrétien de Troyes, que muere en el año 1180, dejando aparentemente inconcluso el cuento del Grial. Él ya había escrito varias obras caballerescas, pero es en su último romance donde él describe y hace aparecer este maravilloso objeto. Fue el primero que escribió prosa. Aquella época se escribía mucho en verso, pero él podemos decir que inventó la novela. Como nosotros conocemos la novela hoy, él la inventó de esta manera. Él era un clérigo que fue un estudioso de las lenguas clásicas, incluido el griego, y por su nombre, Chrétien, algunos creen que era judío converso y que sus narraciones estarían inspiradas tanto en la cábala como en el catarismo. Recuerden ustedes la época de los cátaros. Él escribió el primer román o novela en prosa donde se introdujo el Grial. En aquellos tiempos hubo un suceso muy importante. Las cruzadas fracasan estrepitosamente y se pierde Jerusalén y el Santo Sepulcro. Los caballeros influidos por las cruzadas son los que encargan a los escritores de la época, que eran juglares y que cantaban estas epopeyas y que las escribían, les pedían justamente que escribieran sobre estas hazañas que habían sucedido en la caballería. Pero esta pérdida en Jerusalén, que fue tremenda,
genera una respuesta extraordinaria, porque los fracasos caballerescos a nivel material fueron reemplazados a través de los cuentos por la búsqueda espiritual del Grial y de la Jerusalén celeste. Estas son pinturas que ilustraban estos cuentos. Estos son pequeñas iluminaciones que se hacían en estos libros. Son, digamos, del 1200, 1300, cómo ellos iluminaban y así lo vamos a ir describiendo. En este cuento había una dedicatoria al conde de Flandes y que decía, he rescatado 2 párrafos de esta dedicatoria porque me parecieron muy importantes. Y entonces Chrétien dice, quien poco siembra, poco recoge. Y el que quiera cosechar algo, que eche su semilla en un lugar donde Dios le conceda el céntuplo. Pues en tierra que nada vale, la buena semilla se seca y desmedra. Chrétien siembra y echa la semilla de una novela que empieza y la siembra en lugar tan bueno que no puede quedar sin un gran provecho, pues lo hace para el más prudente que existe en el Imperio de Roma. Él ya percibió el futuro de la difusión impresionante que iba a tener su obra y que él la dedicaba, su obra, a Dios, a la divinidad. Por eso él decía, lo siembro aquí y fructificará porque lo dedico a Dios. Era la época en que todo se hacía para ser agradables a Dios, no para engrandecerse ellos. Aquí recojo estas 2 frases en las que él bien ya hacía una premonición del éxito que iba a tener su obra. A través de este cuento podemos encontrar la cosmogonía, el origen y evolución del universo, que es prácticamente por analogía el origen y evolución del ser humano. Nos acerca a la vía interrogativa, que paralelamente nos lleva a ejercitar la vía reflexiva, que nos conducirá a la contemplativa, de unión con lo supremo, cerrando así el círculo evolutivo. Bueno, con esta introducción quería que conocieran un poco más profundamente el origen de esta historia, de este cuento. Ahora vamos a entrar directamente en el cuento. El cuento comienza en el bosque devastado, donde hay una dama que vive con su hijo. Espero que lo podáis ver, cómo se observa aquí la dama y su hijo aquí. Esta dama es una viuda cuyo esposo murió, igual que sus otros hijos, en unas batallas que se libraron en el pasado. Ella vive sola, ha quedado viviendo sola, protegiendo a su hijo para que no siguiera la misma suerte que su padre y sus hermanos. Trató de retenerlo. En este lugar, en el campo, está siendo sembrado de avena
por 12 bueyes y 6 labradores. El joven sale una mañana con 3 jabalinas a recorrer el bosque y escucha un ruido extraño y piensa que son demonios, pero en ese momento aparecen 5 caballeros completamente armados. Llevan sus ropas de rojo, verde, y oro, y azul, todo de un colorido extraordinario. Él queda tan impresionado que piensa que son ángeles y se arrodilla y comienza a preguntarles si ellos nacieron así o por qué llevan esas armas tan relucientes y ellos en caballos tan briosos. ¿Quiénes serán ellos? Ellos le explican que son caballeros del rey Arturo y que cuando fueron consagrados caballeros el rey les proveyó todo lo que llevaban. Entonces él le dice: ojalá fuera yo igual, así de resplandeciente y hecho así. Cuando le preguntan cómo se llama, él responde: me llamo bello hijo, bello hermano o bello señor. Los caballeros dulcemente le dan toda clase de explicaciones, porque ven que él es un joven que no sabe nada fuera de su ámbito familiar. Hasta uno de los caballeros dice: no conoce las leyes. Llega a su casa impresionado y le cuenta a su madre que él quiere ser igual que aquellos caballeros del bosque y que quiere ir en busca del rey Arturo para que lo arme caballero. La madre le pide que no lo haga, pero él no escucha. Por lo tanto, ella le prepara unas ropas para que él pueda partir en su viaje en búsqueda de esa caballería. Estas ropas son vastas, un poco así como ellos vivían en la floresta. Para explicar todo este proceso, yo elegí aquí el árbol de la vida de la Cábala. Iré poniendo progresivamente con qué se relaciona en teosofía los distintos planos de la manifestación. Entonces tenemos aquí que el bosque devastado es la materia caótica, la materia primordial. Tenemos que ver esto desde el punto de vista de que se prepara un nuevo Manvantara en la manifestación. La dama viuda cuenta que su esposo murió en una batalla, fue herido y finalmente, después de ser herido, murió. Ella representa en este caso esa materia primordial. En esa guerra que murió su esposo y sus hijos, la podemos ejemplificar con esta imagen, porque es una guerra alegórica que existió en la guerra de los cielos, con la primera vibración del despertar manvantárico y terminará con el toque repentino de la última trompeta, así lo dice Blavatsky. Esta guerra está ocurriendo eternamente, pero ¿a qué se refiere? Simplemente es una representación alegórica de la invisible y desconocida inteligencia prístina. Los átomos de nuestra ciencia oculta, formando y diferenciando el océano y costas de la esencia radiante. Son los átomos los que están guerreando, que están diferenciando la materia. Hay una guerra en los cielos de los 14 manús, que se supone que son los genios que residen en nuestro plano manvantárico, los manús semillas y los manús raíz. Significa que hay una lucha y un ajuste
porque todo tiene que armonizarse y equilibrarse antes de que pueda asumir cualquier forma. Todos los elementos están luchando, juntándose, separándose, viviendo y matando. Lo mismo que sucede en el ser humano con sus células, que están naciendo y muriendo constantemente en una figurada lucha. La guerra significa diferenciación. Los átomos y moléculas cósmicos comenzaron su labor de diferenciación. Es la elaboración de la materia primordial y la lucha entre los elementos moleculares en la formación de los diversos planos de manifestación. El bosque, entonces, aquí es la materia primordial caótica. En este bosque, aquí vemos cómo a través de los distintos planos de manifestación, desde el primer chispazo de Foghat, cómo la energía va descendiendo en los diferentes planos. En este bosque de labranza dice que había 12 bueyes de los campos, que son los 12 signos del zodíaco divino y primordial. Y en este caso está representando el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Dice que había 6 labradores que representarían el doble triángulo del que no vamos a hablar porque ya lo hemos visto, el doble triángulo donde se origina toda la manifestación, junto con los 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego. Es aquí el segundo logos, que es el esposo que muere. Muere porque una vez que se manifiesta, desaparece, porque ya ha puesto su semilla, por así decirlo. Y este vendría a ser el tercer logos. Primer logos, el segundo y el tercer logos. Y entonces es cuando comienza en la mula prakriti, en la materia universal, en la madre universal, empieza a haber un movimiento. La dama viuda del bosque devastado y el bello hijo representan justamente el momento en que las mónadas empiezan a tener esa necesidad, esa ser de, después de un pralaya, donde empieza la sed de vida y el deseo de nuevas experiencias. Entonces las mónadas comienzan su peregrinaje. Los 5 caballeros del principio con los que él se había encontrado representarían el quíntuple universo manifestado, con sus diversos colores. Todos ellos poseen la experiencia y la fuerza necesaria para despertar las mónadas dormidas que vienen de otras existencias de mundos anteriores. La madre es la gran madre, la viuda, porque su esposo, que está en otro nivel de conciencia, no está con ella, pero sí está el fruto de su influencia, que es el hijo. Este hijo es la mónada que siente ese impulso de manifestarse en los planos densos. Pero él dice que salió con 3 jabalinas en su mano. Él tiene los 3 atributos fundamentales de esa vida superior, que es la herencia de su padre y de su madre.
La mónada entonces abandona el estado de inocencia, abandona al alma universal, la Gran Madre. Ella no puede descender. Entonces la representan que cuando su hijo cruza un puente, ella muere. Ella desaparece de ese plano. Pero ella le da la primer vestidura. Tenemos que tener en cuenta esto. Una vez que él sale en su aventura, estos son mosaicos muy, muy antiguos, que yo he ido rescatando porque son originales, donde se lo ve a él con su caballo, que va con sus jabalinas, va al encuentro de la aventura. Él sale cabalgando por una pradera en la que se encuentra con una tienda al lado de una pila de agua, de una fuentecilla. La tienda era roja, ribeteada en oro, y encima había un águila dorada que sobre ella daba el sol brillando claro y rojizo, y todos los prados relucían con la misma luz que la tienda. Al entrar en la tienda se encuentra con una dama muy bella, durmiendo cubierta por una tela muy rica de seda. Ella despierta, muy agitada. Le da de comer, le da de beber. Él la besa y le roba su anillo con una esmeralda. Continúa entonces aquí el descenso de la mónada, en la que se va nutriendo de diferentes elementos. La fuentecilla de agua es la presencia constante de la vida divina derramándose. La cama en la que está durmiendo esta bella dama es la formación, empieza a formarse ese recipiente sagrado, el que va a contener esa mónada. Es lo que en alquimia podemos hablar de esa redoma en la que se van introduciendo los elementos con los que se va a lograr la gran obra. En este caso, el bello joven representa el famoso Mercurio, descendiendo. Dice que él la besa, y representa este aliento al verbo creador. Expresa la primera emanación. Es la conciencia total que estaba en estado de sueño y es despertada y le transmite la vida. En alquimia, este beso da el espíritu de vida. Al espiritualizar la materia en la obra natural y al divinizarla, por así decirlo, le da al alma a la obra. Es el agente por el cual la materia se perfecciona. Es una manera de transmitir el aliento de vida, vivificar la materia con los aspectos superiores. Este primer contacto es la primer fase alquímica. El águila dorada está representando justamente ese fuego divino, Afohat, que da el fuego a la mónada en su incipiente descenso. En este caso significa el espíritu forzado a entrar en la materia bruta que solo se liberará a través de la purificación. El anillo con la esmeralda representa el movimiento. Se ha puesto en movimiento, digamos, todo el proceso de descenso. Es la energía cósmica que impulsa
a la acción, símbolo de la continuidad y de la totalidad. Indica el proceso vital del universo, que crea y destruye de continuo. La piedra verde está en alquimia, está en medio de lo que hemos visto ya en reuniones anteriores, que hablábamos del solve y coagula, del disuelve y vuelve a unir. Es en el proceso constante de renovación y de reconstrucción. Es el color del cosmos, es verde, el color de la fertilidad. En el cuento y como mónada, el joven representando a la mónada es la primera delimitación de su campo de acción. Es su universo donde se van a suceder todas las aventuras destinadas a llegar a ser lo que manifestó en un primer momento, llegar a ser como aquel caballero luminoso que vio en el bosque devastado. Él tiene ese ideal, llegar a ser una estrella, como es nuestro destino final. Sale de allí prometiéndole a la bella dama que le restituirá su anillo y que se volverán a encontrar. A raíz de este contacto con ella, se ve arrastrada a unos acontecimientos inesperados que le llevan a vagar por el bosque con sus ropas rasgadas y sin comida, sin su tienda. Representa a la materia primordial que se reviste de un ropaje físico, material, y que oculta su belleza. Este es el proceso en que Atma se reviste por voluntad propia de un elemento en el que va descendiendo y tomando conciencia levemente, porque él todavía tiene una nebulosa muy grande porque no percibe la realidad. Entonces, aquí debajo está la dama que se reviste de materia, que vendría a ser la parte física, que incluso es, digamos, se reviste de los aspectos más groseros, más densos, y es en cierta medida castigada en ese aislamiento y no reconocida, porque no se reconoce dentro de ella esa esencia verdadera. Entonces él llega al castillo del rey Arturo, en la que a la entrada del castillo se encuentra con un caballero, el caballero Bermejo, que lleva una copa en su mano derecha y con sus armas en su mano izquierda. Él lo ve y dice: yo quiero esas armas y no otras, esas. El rey le explica que ese caballero se llama el Caballero Rojo y que le robó la copa que lleva en la mano, la copa de oro, se la robó a la reina, quedando ella como herida de muerte. El joven ni siquiera le escucha lo que dice el rey y le dice: hacedme caballero, señor rey, pues he de irme. El rey le dice: desmontad, que con mucho gusto haré para vuestro provecho y por mi honor. Él responde: por la fe que debo al Creador, buen señor rey, no seré caballero en mi vida si no soy yo el Caballero Rojo. Dadme las armas de aquel que he encontrado, el que lleva vuestra copa en la mano. En ese momento se retan a duelo y él mata al Caballero Rojo clavándole su jabalina en un ojo. Inmediatamente le despoja de sus armas. Nuevamente, al igual que su madre en el pasado,
es ayudado por la joven Jonette a vestir sus nuevas armas. Regresa donde está el rey Arturo y le entrega la copa a la reina. El rey le pide que se ponga otras ropas, que esas ropas son muy vastas, pero solo él consiente en hacerlo parcialmente, ya que ellas le recuerdan el amor que tiene por su madre. Bueno, ahora interpretemos un poco esto. La jabalina con la que mata al caballero rojo, clavándole en su ojo, representa el mercurio que está despertando al azufre. Aquí nosotros vemos escenas violentas que obviamente están representadas por los caballeros, pero en realidad es esa esencia espiritual que necesita ese fuego, incorporar el fuego divino para reactivar toda una serie de movimientos, como estuvimos viendo en la Guerra del Cielo, para tomar conciencia en unos planos más densos. Y entonces cuando el rey le dice, cámbiate esa ropa, y él le dice, no, quiero conservarlas porque son las que me dio mi madre, y se las cambia parcialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que se está revistiendo de otras capas de conciencia en su descenso. Son vestiduras que va adquiriendo cuando la mónada va descendiendo. También quería decirles que la figura de la mujer en toda esta historia va apareciendo en diferentes fases, pero siempre es la misma. Cambia, digamos, el motivo o el sentido, pero lo que no cambia es la esencia. Entonces tenemos que él se va de la corte del rey Arturo, aquí le entrega la copa, que representa en parte, que toma conciencia, porque él, la copa ya es el grial, es el grial, que él lo tiene por unos instantes en sus manos, pero no sabe lo que es, ni le interesa. Él se lo devuelve a la reina. ¿Por qué? Porque él todavía no es consciente de lo que es. Sale del castillo del rey Arturo y llega a otro castillo donde habita un noble que le enseña a manejar sus armas. Ustedes ven cómo está representando aquí paso a paso ese descenso de la mónada, sus nuevas armas, sus nuevos niveles de conciencia. Le está enseñando a cómo desarrollarse. Si nosotros en teosofía podemos remitirnos a las primeras razas que eran etéricas, que ni siquiera eran físicas, porque se estaba formando. Entonces este caballero le dice, yo te enseñaré a cómo manejar las armas, pero tú te cambiarás de vestidura cuando te vayas. Él se volvía a negar, no quiero cambiarme de vestiduras. Y él le dijo, únicamente así te voy a enseñar a manejar las armas si cuando te vayas te cambias tus vestiduras. Es muy simbólico esto, no hay que tener lentes de aumento para ver a través de estos escritos cómo está describiendo el descenso de la mónada. Entonces le enseña y le dice, para todos los oficios conviene poner esfuerzo, corazón y ojos.
Gracias a los tres se puede saber todo. A pesar de haberse rehusado, se cambia de ropa y en aquella época, para consagrarlo definitivamente caballero, se necesitaba que le calzara una espuela en su pie derecho. Y entonces el caballero le pone la espuela en su pie derecho. La interpretación de esta escena. Él toma conciencia, va tomando conciencia de sus vehículos para aprender a manejarlos. Nuevamente aparece el elemento del beso, porque el caballero lo besa y le pone la espuela. Además, tiene la espada, lleva la lanza, lleva todos los elementos que son de un caballero. Y entonces la espada, ya vimos en la sesión anterior qué significaba la espada. La espada es ese símbolo de la fuerza vital, del fuego que penetra, que modifica y cambia las propiedades de las cosas. Representa justamente el sol, que es la imagen de Fohat, de ese fuego creador y modificador. La lanza, que es el símbolo de la rectitud, de la verticalidad, nos transmite ese vínculo indisoluble de conexión entre el cielo y la tierra. Poseer una lanza es tener en sus manos el eje del mundo. Representa el árbol de la vida con sus raíces en la tierra y sus ramas que están en contacto con el aire, con el cielo. La espuela, finalmente, simboliza la fuerza activa, que se sujeta igual que las alas del dios Mercurio. Representa también las virtudes morales del caballero a las que se compromete cumplir y realizar. Ahora él sigue en su periplo y llega a un castillo donde entra y se encuentra a una dama a la cual él defendió de un enemigo y guerrea y gana. Y entonces la dama, en agradecimiento, le da de beber, le hace pernoctar en el castillo, comparten la cama y él le promete que una vez que encuentre a su madre, volverá con ella, de la cual se supone que se ha enamorado. La cama nuevamente vuelve a simbolizar lo mismo que en su encuentro con la primer dama. Es el vaso donde se van a efectuar el encuentro, la unión de los elementos. En este caso, el mercurio junto con el azufre. ¿Vale? Está representando la unión de los opuestos que se convierten en uno. Y se forma el cuerpo causal. Siguiendo su camino, buscando a su madre, llega a un lugar donde hay un río y hay un señor que está pescando. El pescador le dice que puede seguir, que va a encontrar una casa en la cual pernoctar más adelante. Sigue su camino, pero no ve nada. Y enfadado, reniega de que ese pescador lo engañó. Se da nuevamente vuelta y allí en el valle, en la parte más alta,
aparece una torre y aparece un castillo. O sea que es algo que no existía, de pronto existe. Estamos hablando de unos planos que no son el material. Aquí nos lo está diciendo claramente. Se dirige a la puerta, entra, lo reciben, le cambian sus ropajes, nuevamente vuelve a cambiar, a adosarse otro tipo de ropaje para encontrarse con el señor del castillo. Este señor está echado en una cama y su cabello es entrecano. El señor le da la bienvenida e inmediatamente hace traer una espada que le entrega al joven, comprobando que la empuñadura se ajusta perfectamente a la mano del joven caballero, dando a entender que se le estaba esperando, diciéndole: bello señor, esta espada os ha sido adjudicada y destinada. Deseo sobremanera que la tengáis, ceñidla y probadla. Y le invita a sentarse junto a él. Era en una sala excelentemente iluminada y estaban hablando cuando un criado aparece por la puerta portando una lanza que empuñaba por el centro, y todos vieron la lanza blanca y de hierro blanco, desde cuya punta salía una gota de sangre que corría hasta la mano del criado. Él se admira con tan bello espectáculo, pero no se atreve a preguntar nada. Entonces llegaron 2 criados más, con 2 candelabros de oro puro, y en cada candelabro había por lo menos 10 velas. Eran seguidos por una bella doncella que sujetaba con sus 2 manos un grial adornado por piedras preciosas. En ese momento sobrevino una gran claridad, que todas las velas perdieron su brillo, como lo hacen las estrellas en presencia del sol. Detrás de ella había otra doncella con un plato de plata. El muchacho los vio pasar, pero no se atrevió a preguntar a quién servían con el grial. En eso vuelven a pasar con el grial, y en cada plato de comida que servían volvía a pasar el grial. Y él no sabe a quién sirven con el grial. Y así, en la conversación con el caballero que le atendía, nunca le llega a preguntar a quién sirven con el grial. Finalmente, terminada la velada, el rey se retira a su habitación y él es conducido a un dormitorio, donde lo desvisten y lo acuestan entre sábanas blancas. Por la mañana, ya dispuesto a encontrarse con alguien que le explicara lo que había visto en la noche pasada, y sale de la habitación y no encuentra a nadie. Y llama y golpea todas las puertas y nadie le responde porque no hay nadie en el castillo. Extrañado, él monta su caballo y sale a los alrededores para buscar a ver si había alguien. Pero no encuentra a nadie. Entonces pasa el puente y se va con su caballo y se dirige al bosque y ve unas huellas de caballos y dice: seguiré por aquí, que es por donde quizás ellos se fueron. Pero hete aquí que la interpretación es que él toma contacto con, digamos,
con lo que vendría a ser la terminación de la formación de su ego, de su recipiente espiritual, pero no tiene conciencia, no hay autoconciencia, él no ve nada del proceso, todo le llama la atención, todo es sublime, todo es hermoso, pero él se mantiene dormido, porque su conciencia no se ha empezado a desarrollar. La espada que se le entrega es el poder espiritual, o mejor dicho, hace contacto definitivamente con la unidad espiritual, el ego en el ser humano, con los tres aspectos de Atma, Buddhi y Manas, formando así su cuerpo causal. Esto sucede al recibir esta espada que le entrega el rey pescador, que se ajusta perfectamente a su mano. Simboliza no solo la fuerza vital como la que recogió del caballero rojo, que ahora él ya sabe controlar y manejar. Esta es otra espada que se ajusta perfectamente a su ser. Es el rayo divino que lo animará desde ese momento en adelante. Al salir del castillo del rey pescador, lógicamente, no es autoconsciente del poder interno que posee e irá tomando conciencia a través de sus experiencias, y es en el fragor de la lucha que recuperará el contacto con su ser superior. Ahora está en posesión de las dos espadas, las del rey Arturo y la del rey pescador. Las dos espadas son símbolos de soberanía sobre la vida material y sobre la vida espiritual. Y aquí él comienza la vía interrogativa. Él se empieza a preguntar, ¿qué fue de esta gente? ¿Por qué me dejaron aislado, solo? Y no he podido preguntar qué significaba todo esto. Ahora tengo que averiguar a quién servía el grial. En el camino él se encuentra con una prima de él. Aquí otro aspecto de la mujer. Penetra en el bosque siguiendo las huellas y se encuentra con una dama llorando sobre el cuerpo de un caballero muerto. Resultó que ella era prima del bello joven. Entonces él le cuenta lo que había pasado en el castillo del rey pescador. Y estaba como desorientado. Y entonces ella, al escuchar este relato, le dice, pero vos, ¿cómo os llamáis? Y él, que no sabía su nombre, de pronto lo adivina y dice que se llama Perceval el Galés. Pero ella a su vez le dice que su nombre era un nombre desgraciado y le recrimina por no haber preguntado a quién servía el grial y que por su culpa, por esa indecisión, había sumido a todo el reino en la miseria. Él está desesperado por esta revelación y porque se entera por ella que finalmente le advierte que esa espada tan especial le puede fallar en plena batalla y que cuide de no partirla, ya que es muy difícil su arreglo y requiere la intervención del que la forjó. Él deja a su prima y sigue su camino y va en la búsqueda del caballero que mató al caballero de su prima. La simbología ahora de esta escena. Él cambia su nombre de bello joven por el de Perceval, que significa aquel que penetra en el valle.
en el valle de la materia. Ha dejado el bosque de la materia caótica, ya tiene una identidad. Para esta etapa en su vida como alma, debe penetrar en el valle, en la materia, descender a los mundos materiales y experimentar su misión. El caballero muerto no es otro que él mismo. Él renace a un nuevo estado de conciencia. Él se va dando cuenta de cuál es su búsqueda. Hay un camino importante en la orientación de su vida. Después del encuentro con su prima, él sabe que su madre ha muerto y su búsqueda ahora no es de la madre, sino de ahora en adelante él busca saber a quién sirve el grial. En esta búsqueda adquirirá experiencias, gran renombre por sus méritos realizados en nombre del rey Arturo. Así sucede cuando en algunos rituales se propone al candidato la elección de un nuevo nombre. Ese nombre está impregnado de las más nobles aspiraciones de cambiar y convertirse en lo que significa su nuevo nombre. Por ejemplo, sabemos que los papas cambian su nombre y hay algunas instituciones como monasterios que cambian una vez que se ingresa, se cambia el nombre. Yo haría aquí una primera interrupción, Miriam. No sé qué te parece. Me parece perfecto, Carmen. La verdad que no quería interrumpirte porque estaba fascinada con toda la explicación. Muy bien, pues entonces, si todo el mundo está de acuerdo, haremos 10 minutos de descanso. Nos habíamos quedado aquí. Ahora pasamos a una segunda fase, por así decirlo, en la que tenemos a la dama que él se encuentra, cuando sigue su camino, se encuentra nuevamente con una dama que venía andrajosa, sucia, desaparrada, totalmente desdichada, mal vestida, harapienta, aunque era muy bella. Y entonces Perceval la ve y se acerca a ella para ayudarla y darle consuelo. Y ella le confiesa que es aquella a la que él besó y le robó su anillo, y que por todo ello fue castigada a vagabundear por el bosque. Él le pide disculpas por su inexperiencia y se apiada de ella. El caballero que la había castigado a ella, él se enfrenta al caballero, le reta a duelo, y entonces él la lleva a esta dama, al rey Arturo y a la reina, para que la restituyan a sus habituales vestiduras y la bañan y la ponen otra vez en condiciones normales. Y él sigue en la corte del rey Arturo, él está allí con ellos, viaja junto con ellos, y hay una noche que nieva. Y Perceval de pronto sale en esa madrugada y estaba todo blanco, cubierto por la nieve. Y comienza a andar por ese bosque y de pronto ve a un ganso que había sido herido por un cazador. Mejor dicho, había sido herido por un halcón de un cazador. Y su herida había sido leve, pero ya había volado y había dejado
3 gotas rojas sobre la nieve blanca, y él se apoyó en su lanza para contemplar aquella visión, pues la sangre y la nieve juntas le recuerdan el fresco color que hay en el rostro de su amiga, y piensa tanto que queda totalmente ensimismado, y así pasa toda la mañana, horas de horas. Los escuderos lo ven y avisan al rey que lo habían encontrado, que es entonces que el rey le dice, bueno, tráiganlo. Y va un caballero a despertarlo y lo interrumpe. Y él se siente ofendido. Y entonces el rey les dice que nunca es recomendable que un caballero saque a otro de su pensamiento, sea cual sea, ya que le puede causar daño. Finalmente Galván, que es el que le despierta, y Percival le da cuenta al rey que permanecía apoyado en su lanza y que al ver las 3 gotas de sangre sobre la blanca nieve, parecía que contemplaba el rostro de mi amiga, la bella Blancaflor, y no quería separar los ojos de esas 3 gotas. Galván desarma a Perceval y le da unas nuevas vestiduras, embelleciéndolo, y lo presenta frente al rey. La reina le dice, sed bien hallado como caballero de alta y digna proeza. Y él responde, bella, si fuera menester, yo sería el caballero que nunca os negará ayuda. Y aquí hacemos la interpretación. El halcón representa el lobo solar, el cisne, o en este caso el ave, la luz de la sabiduría, y la sangre, los poderes creadores, la vida, sobre el blanco de la naturaleza pura, no contaminada. Aquí reaparecen los colores de la alquimia y sus 3 obras en su orden, la negra, la blanca y la roja. Aquí Blancaflor sería la piedra filosofal o su alma inmortal, a la que él recuerda y con la que anhela encontrarse en su castillo de Bel-Repère, que quiere decir el bello volver a unir aquello que estaba quebrado. En esta escena hay un punto de inflexión muy importante que hace cambiar la actitud de Perceval, que pasa a ser un guerrero al estilo de un guerrero al estilo tradicional a un caballero que medita profundamente los contrastes de la vida, y especialmente en el hecho de que él está interpretando un símbolo que está representado por las 3 gotas de sangre sobre la nieve, que le hacen recordar el rostro de su amada. Le llevan a penetrar en ese otro mundo. Aquí constatamos la importancia del símbolo cuando el ser humano deja de pensar de manera concreta y comienza a ver y pensar más allá de lo que ve. Ha encontrado en ese otro mundo donde hay tanta vida o más que en el plano terrenal. Por eso el rey le dice que no se debe interrumpir el pensamiento porque se corta la conexión con las ideas arquetípicas. ¿Cómo podemos tener certeza de que estamos haciendo la interpretación simbólica correctamente? Porque hay un elemento que nos lo confirma,
que su experiencia es sublime y es el hecho de que está apoyado en su lanza. La lanza que le permite estar en posesión del eje del mundo, en posesión del conocimiento de la tierra y del cielo, de lo terrenal y de lo divino. Él la sostiene por el medio, que es donde está él, entre el cielo y la tierra, trayendo lo divino a este mundo que está subiendo por el árbol de la vida. Esto le lleva a quedar abstraído de una manera tan profunda como él nunca había experimentado. Llegando al colmo que lo llamaban y él no respondía porque estaba totalmente conectado con ese otro mundo. Luego de todo esto hubo una gran fiesta que duró 3 días. Al cabo del último día vieron llegar a una doncella que venía montada en una mula leonada y llevaba en la mano derecha un látigo. Nunca se la había visto en la corte y era muy fea. Ella saluda a todos menos a Perceval, a quien le recrimina dura y directamente por haber callado, por no haber preguntado a quién servía el grial. Así le llamó desdichado y que por su culpa el rey no curaría sus heridas, perdiendo sus tierras. Las damas perderían a sus maridos, las doncellas quedarán huérfanas y los caballeros morirán, etcétera, etcétera. Se despide del rey y se va, diciendo que hay una dama que necesita ayuda y se va. Perceval reflexiona y dice que no dormiría en un mismo alojamiento 2 noches en toda su vida, ni oiría noticias de un extraño de un extraño que pasa sin ir a él, hasta que sepa a quién sirven con el grial y hasta que haya encontrado la lanza que sangra, de forma que le digan la verdad probada de por qué sangra, y no dejará de hacerlo por más esfuerzo que le cueste. De esta forma, él toma la decisión íntegramente en sus manos, pero tiene una repercusión. Hay 50 caballeros que se levantan junto con él y prometen unos a otros, diciendo y jurando que no sabrán de combate o aventura sin que vayan en su búsqueda, aunque sea en tierra temible. Ellos también se comprometen. Ahora lo interpretamos. Él quedó embebido en un cierto halo en el cual se regocijaba alegremente de esta nueva vida, de esta nueva experiencia. Pero viene la madre naturaleza, la gran madre, a darle un toque de atención, que es la dama fea. Él estaba tan feliz en su torre de marfil, habiendo olvidado los objetivos que le impulsaban a la vida, el saber a quién servía el grial. Pero llega la madre naturaleza en su aspecto kármico y duro y lo enfrenta nuevamente a su dharma, a su deber como mónada. Este impacto es tan fuerte que de su propia y libre voluntad retoma el compromiso de no descansar hasta lograr saber a quién sirve el grial. O sea, a continuar por la vía interrogativa, indagando cuál es su esencia, conociéndose a sí mismo y cuál es el verdadero objetivo final que tiene la mónada al sumergirse en los planos densos de la materia. Pero vean qué curioso, esta decisión no solo le afecta a él, sino
a todos los que le rodean, que se plegaron en la misma búsqueda. Esto significa que una decisión nuestra afecta a todos los planos de manifestación y afecta a todo nuestro entorno. Él continúa entonces en su búsqueda. Ven que aparece una flecha desde el plano físico hacia arriba. Es el retorno, es la vuelta al origen. Cuenta la historia que Perceval pierde la memoria de tal forma que no se acordaba de Dios. Pasaron 5 años, que pueden ser 5.000 o 10.000 o 15.000 años, buscando realizar extrañas aventuras y enviando todas las realizaciones que él hacía, se las enviaba al rey Arturo. Al cabo de estos 5 años ocurrió que cabalgando por un yermo, armado con todas sus armas, se encontró con 5 caballeros y hasta 10 damas, todas cubiertas con capucha. Iban todos a pie con estameñas y descalzos. Al verlo tan armado, le dicen: «Deteneos, ¿acaso no sabéis qué día es hoy?» Y él le pregunta: «¿Qué día es hoy?» «Descálzate y deja las armas. Es Viernes Santo. Nos dirigimos a honrar la memoria de aquel que murió en la cruz por los pecados del mundo». «¿Y de dónde venís?» A lo que le responden que vienen de ver a un santo ermitaño que vive en el bosque. Y no vive, y tan santo es, más que para la gloria de Dios. Se despide de ellos y va en busca del ermitaño. Llega al ermitaño y le cuenta su historia. El ermitaño le pregunta su nombre y él le dice: «Soy Perceval». Al oír esto, el ermitaño le dice que él es su tío, que su madre es su hermana, que murió en el momento en que desfalleció por su ausencia, al igual que el rey pescador, cuyo padre es al que le sirven con el grial una hostia de la cual él es alimentado. Es un grial que no lleva ningún tipo de pescado, que lleva algo muy santo, como la hostia de la cual se alimenta. Es ese que está en la habitación que nunca has visto. Ahí donde iba el cortejo, en esa habitación oculta, vive desde hace 12 años y se alimenta solo de una hostia. Bello sobrino, permanecerás 2 días conmigo en penitencia y tomes tal alimento como el mío. Le transmite de boca a oído todos los nombres secretos de Dios, los que deberá invocar solo en un momento de peligro. Perceval se lo otorga y el ermitaño le dice en voz baja una oración al oído y la insistió hasta que la supo. En esa oración había bastantes nombres de nuestro Señor, los mejores y más grandes que nombrar, se boca de hombre en peligro de muerte. Tras enseñarle la oración, le prohibió en modo alguno que la dijera si no estaba en un gran peligro, prometiendo él que no lo haría.
saludó al ermitaño y su caballo y tuvo un cuenco repleto de paja y de cebada y entabló y establo como debía. Fue cuidado como tenía que ser cuidado, sino y se quedó a pernoctar con su tío. Bien, ahora interpretamos. Sumergido en el mundo de la materia se pierde la memoria de la esencia espiritual. Hay un velo que nos cubre y que no podemos ver más allá, quedando enredados en los brazos de la materia, en la rueda de samsara. Durante muchas encarnaciones, que son las aventuras de Perceval, hay un momento en que la conciencia nos llama. Los vehículos se han ido sutilizando y hay un destello que nos despierta, que son nuevamente los 5 caballeros y las 10 damas, que le dicen que ya está preparado para dejar las armas, los vehículos, y que debe descalzarse, que nos está diciendo claramente que es una experiencia que no pertenece al mundo físico material. El ermitaño le comunica los secretos que le permitirán estar fuera de todo peligro. Ya es merecedor de no vivir en el temor o en la dualidad. Finalmente accede al mundo de lo real, la conciencia universal, al conocimiento, a la sabiduría, que es conocer los nombres de Dios. Él se encuentra a nivel de, en un nivel muy elevado, más allá todavía de lo que pertenece a un plano del conocimiento total. El grial es el vínculo que nos une al vigilante silencioso, aquel que era el padre del rey pescador, del rey Arturo, la madre de Perceval, aquel que está aquí. Cuyo alimento es lo divino. Él recibe el alimento puro de la energía universal que él transmite a todo lo manifestado en un acto de autosacrificio por amor, que es lo que simboliza la lanza con la gota de sangre. Está representado por esa lanza blanca. Es la que conecta el cielo con la tierra, el mundo espiritual y el mundo material. El grial es el que contiene la vida divina. Como Perceval, todos, a través de la vía interrogativa y contemplativa, descubriremos nuestro auténtico destino, nuestro Dharma, que nos conducirá a la otra orilla, a aquel lugar en el que ya no corremos peligros ni temores. Estaremos salvados. ¿De qué? Salvados de la ilusión de la dualidad. Esto nos hará poseedores de todos los dones divinos, retornando autoconscientes a nuestro hogar como mónadas, que nunca se desprenden del uno. Se ha adquirido la experiencia en el quíntuple universo y se llega al templo del conocimiento de la sabiduría a través de la autotransformación, donde se presentan 3 divinos senderos, el del Nirmanakaya, el del Dharmakaya y el del Sambhogakaya, que son las 3 vestiduras supremas.
más de aquí no avanzamos, porque esta es otra aventura en la cual no tenemos conocimiento. Nuestros muy santos fundadores, al admitirnos a la contemplación de los sagrados misterios, no han querido que todos los espectadores penetrasen por debajo de la superficie, y para impedirlo han encontrado la celebración de muchas ceremonias simbólicas. Entonces sucede que lo que es uno, indivisible en sí, solo va entregándose poco a poco como por parcelas y bajo una serie de infinitos detalles. Sin embargo, no es tan solo a causa de la multitud profana que siquiera debe vislumbrar la envoltura que recubre las cosas, sino también a causa de la debilidad de nuestros sentidos y de nuestro propio espíritu, que necesita signos y medios materiales para alcanzar la comprensión de lo inmaterial y lo sublime. Esto lo dijo Dionisio el Areopagita. Se nos ha dicho que el arte sagrado es inaccesible al profano. ¿Quién es, pues, este ciego? Ciertamente, no lo es el hombre imperfecto, sino aquel que rehúsa perfeccionarse. Bien, hasta aquí hemos llegado con la historia del Grial. ¿Qué os ha parecido? Cuéntenme algo ahora ustedes a mí. Bueno, una auténtica maravilla, Carmen. La verdad que es para volver a ver todas las grabaciones despacio, porque cada una de las cosas que han dicho se se puede profundizar tanto y se puede estudiar mucho más. En fin, no tengo mucho. Prefiero dejar que los demás compañeros hablen. Podéis abrir vuestros micros, sin más. Es una manera tan Contarme qué les ha bonita. parecido. A ver, ¿se ha comprendido la idea? Yo creo que es algo muy bonito, es la evolución del ser humano, explicado de una manera tan bonita, en fin, creo que es algo, como ha dicho muy bien, de reflexionar y es una pena que se termine, que sea la última. Pero es que cuando yo preparé esto hace mucho tiempo atrás, el material que tenía era como para 6 horas, porque lo fui desgranando en 3 reuniones diferentes. Entonces hay mucho que quedó ahí en el tintero. Pero esto es bueno para que vosotros empecéis vuestra propia búsqueda. A ver a dónde nos lleva el Grial. Sí, Carlos. Gracias, muy amable. Sí, el curso perfectísimo nos ha dado muchas herramientas para interpretaciones en en nuestras lecturas y demás búsqueda personal. Me encantó cómo cierra esto de rehusarse al perfeccionamiento, que lo relaciono muy íntimamente con lo que yo tenía del por qué se le castigaba la duda a Percival, porque él tenía dudas, pero nunca preguntaba. Él tenía la duda de a quién servía el Grial, pero jamás se animaba a adelantar su conocimiento, es decir, a perfeccionar el fin de la novela, sino lo dejaba atrás como que no era algo muy importante cuando era el propósito de su caminar. Entonces, este rehusarse a perfeccionar fue el que lo hizo
caminar por toda esta peripresia. Entonces yo creo que fue un cierre muy, muy bonito y muy atinado. Muy buena tu reflexión. Gracias. Y Rosa Margarita dice, la alegoría del Santo Grial es de una gran riqueza. El estudio de la simbología oculta es un gran trabajo de vida. Bueno, muy agradecida. Sí, Patricia. Hola, muy buenas tardes o noches a todos. Carmen, muchísimas gracias por su plática, es muy interesante en todo lo que llevamos de sesiones. Nada más mi pregunta es la siguiente. En el caso de donde decía que esta persona tomaba la hostia, bueno, lo que sería la parte de, sí, como hostia, que era como una cosa blanca, es a lo que le llamamos el Espíritu Santo y es la purificación. No sé si me puede explicar acerca de eso. Gracias. No entendí tu pregunta. Si la hostia que utilizaba esta persona como alimento es la purificación y es el espíritu que No, realmente... mira, no. Es que en realidad, por eso hay que reflexionarlo, como decía Miriam. No es fácil entender el concepto. Estamos hablando de todo un proceso mambantárico desde el momento en que se despierta el pralaya del descanso universal hasta el retorno. Entonces estamos hablando de ese principio que es el padre de Perceval, el vigilante silencioso. Estamos hablando de unos niveles hiper, super, ¿vale? Entonces, él es el que se alimenta de esa hostia, que significa de la vida divina, de la vida cósmica. No es un elemento físico, ¿vale? Es la vida divina, no sé cómo expresarlo, es la esencia de vida. Es tan elevado el tema, porque incluso la descripción cuando pasa el grial varias veces, dice que reluce más que todas las luces que estaban allí. Nos está dando la sensación de que es esa magnificencia de la divinidad. Entonces, esa divinidad primigenia, que es el vigilante, a averiguarlo, porque ahora no voy a explicar qué es el vigilante silencioso, que es el ser que anima todo aquí en la tierra, a todos los niveles. Esto se comprende, es como el árbol baniano. Que ¿sabéis lo que es un árbol baniano? Hay que estudiar un poco más de teosofía, chicos, porque si no, no tenemos elementos. Hay un árbol en la India que es un tronco. Ese tronco crece y caen unas ramas. Esas ramas toman tierra y vuelven a crecer, pero todos han nacido del mismo árbol. ¿Va? Se hace un bosque inmenso de grande de un solo árbol. ¿Vale? ¿Eso lo entendéis? ¿Lo entendéis? Tengo aquí, puedo compartir, porque en los vídeos Comparte, por favor. se puede ver lo que es el árbol. Si me dejáis un segundito. Aquí lo veis, este es. Ahí está. Entonces, originariamente es un árbol, pero que ha ido, sus ramas al descender tocan la tierra y se convierten en otro árbol. Pero todos viven en conjunto, no hay una savia que no compartan. Están compartiendo la vida universal. Entonces, este vigilante silencioso es ese árbol baniano. Ya está, deja de compartir.
este árbol baniano representa esa vida universal, la cual estamos compartiendo todos. Patricia, y después Clarisa. Si no me equivoco, creo que Patricia Muchísimas gracias, sí, efectivamente. ya firmamos la pregunta. La que hizo la pregunta, Clarisa. Hola, buenas tardes. A ver, que todos recordaremos seguro que se atribuye a San Pablo las palabras: vosotros sois el templo del Dios vivo. El ser humano, entonces, simbólicamente hablando, es el templo. En nuestro interior está el Dios vivo. Y el Dios vivo está contenido en esa parte más interna y superior a la que podemos llamarle el grial. Todo eso está en nosotros, solo que a día de hoy no está completamente desarrollado. Estamos en ello. Para encontrarlo, simbólicamente hablando, nos daremos millones de vueltas porque buscamos donde no está, para luego darnos cuenta de que hemos de buscar en lo interno de nosotros mismos. Quizás esta idea pueda ayudarnos a darnos cuenta de que eso que come Percival, eso de lo que se alimenta, es lo interno que está en cada uno de nosotros. Cuando lo hallemos... Percival no lo come, es el vigilante silencioso al que le sirven con el grial. El monje. No, es al que le sirven con el grial. Es al primero, al rey primero. ese desconocido. Vale. No es Pues Percival. Percival ahora, participa del tema, sí. vale, Es que pues es muy profundo este cuento. Claro, hay que situarlo todo, cada uno en la parte de los planos a la que corresponde. Exactamente. Bueno, solamente era apuntar la idea esa de que todo está en nosotros, pero hemos de irlo desarrollando de más en más para poder conectar con esos planos superiores de conciencia. Claro. Estaba pensando en, claro, vamos a ver. Tenemos que tener unos conocimientos un poco básicos de la teosofía, pero cuando hablamos de la vida una, esto lo comprendemos. Sí, ¿Qué significa para nosotros la vida una? ¿Qué quiere decir la vida una? Espérate, que si no, no se me oye. Ah, sí, sí. Para mí la vida una es el principio donde comienza a la Trinidad, donde comienza todo, que es todo, es el Dios, es que la seidad, el Dios, lo que no sé cómo explicarlo. Es Eso es la vida difícil, una. ¿verdad? Cuando Es va a difícil. empezar, es que claro, de ahí sale todo. Empezamos con la Trinidad, empezamos con todo, con en fin, todo eso lo Pero explica nunca bien. se pierde el contacto con la unidad. Nunca, nunca. ¿Vale? Son las chispas, las mónadas, son las chispas indesprendidas de la unidad. Eso lo entendemos. Sí, en cosmogénesis te lo explica muy bien también. Bueno, en cosmogénesis, pero yo quiero que lo entiendas tú. No, ya. Cosmogénesis ya lo sabe. El tema es tomar conciencia Claro, de ello. de la unidad de vida. Claro. Entonces, como hay jerarquías en todo el universo, nosotros estamos dentro de una gran organización de jerarquías. Tenemos la jerarquía humana, que somos nosotros. Está la jerarquía de los animales, la jerarquía de todo, pero también hay jerarquías cósmicas.
Nuestro sistema solar tiene su jerarquía cósmica, Sí. ¿vale? Y nuestra Tierra, la evolución ahora en nuestra Tierra, tiene una jerarquía oculta que no la vemos, vamos, que no es que se oculte porque se esconda, es porque no la vemos, no somos conscientes, estamos como Percival, estamos metidos en un bosque, enceguecidos con nuestras pasiones, nuestros pensamientos pequeñitos y nuestra vida dual, que no nos permite tener acceso al mundo ideal. No es mundo ideal de ideas, no, el mundo real. El mundo real que es la unidad de vida. Por eso él no era consciente cuando baja y pasa el grial 20 veces por delante de él y no es consciente. Y ni se le ocurre preguntar, porque es inexperto total. Y necesita pasar por todas las experiencias que pasó y revestirse de distintas vestiduras al descender a la materia. Se va agregando armas, armamentos, distintos ropajes, le cambian los ropajes, hasta que finalmente le dicen, descálzate, quítate las armas, porque ya no las necesitas. Y todo el mundo dice que este cuento fue inconcluso. Y no es verdad, es que el cuento concluye. Todos los expertos en literatura lo dejó inconcluso porque justo fue cuando se murió y lo dejó inconcluso. No, para nada. El mensaje estaba ahí, hay que saber leerlo. Hay que saber encontrarlo. Y esto se hace a través de la simbología, porque es la historia del alma humana. ¿Por qué ha tenido éxito durante cientos y cientos y cientos de años esta historia? Casi 1000 años. 1000 años de historia que lleva el Grial, que finalmente la Iglesia lo tuvo que admitir, porque no era un objeto de la Iglesia. No era. No tenía nada que ver con la Iglesia, ni con el cristianismo. Y sin embargo la Iglesia lo tuvo que asumir, porque la verdad que da para mucho. Y comercialmente ni les cuento, porque han hecho tropecientas y todo el mundo nos quedamos embobados con las películas. ¿Por qué nos gustan esas películas? ¿Se lo han preguntado por qué? Porque toca nuestro inconsciente, que no pasa por aquí, por el cerebro. Va directo al alma. El mensaje lo da directo al alma. Y a mí me encanta la dedicatoria de Chrétien cuando dice que él lo hizo dedicado al vigilante silencioso. Y entonces él sembró este cuento en un terreno muy fértil, que es justamente el ideal. ¿Vale? Emilce, ¿querías comentar algo? Sí, en realidad a mí esto de la vida una me lleva a sentir un respeto y consideración de cada uno de nosotros, porque nuestro ser con mayúscula es único, pero sumamente necesario para todo el conjunto, para todo el conformar esta unidad. Si uno falla, nos fallamos todos, falla la humanidad. Y con respecto a esto último, me encantó porque es sobre todo tener el recuerdo en el alma. Perdón. El recuerdo de lo que somos. Por eso nos hace, o por lo menos, una reminiscencia de algo, ¿no?
Gracias, nada más. Claro, porque toca a nuestra parte interna del arquetipo, el arquetipo del caballero, del que busca algo inaccesible. Y luego aparecen todas las historias porque hay otros autores que agregaron a Merlín, después viene Excalibur y viene toda una fauna y flora alrededor de este cuento. En 50 años, en aquella época, que es milagroso, como también fue milagroso la construcción de todas las catedrales en Europa en 200 años, cuando aquí en Madrid para construir la catedral estuvieron como 100 años. Y en 200 años se hicieron todas las catedrales en Europa. Es que es una historia y una mentalidad diferente, pero que nos toca el alma. Por eso es tan importante. Bueno, hemos llegado, perdonarme, que yo también me entusiasmo. Yo les deseo a todos que hayáis podido recoger algo de todo esto y que haya tocado vuestra alma, y que seáis buscadores. Nunca dejéis de buscar, porque el que busca siempre encuentra. Y a los que están en el Club de los Lobos Solitarios, les digo hasta la próxima reunión, con lo cual vamos a seguir investigando. Y yo les deseo mucha suerte a todos, les mando un abrazo muy cariñoso, hemos compartido y espero que les haya sido útil para su vida personal. Gracias, Miriam, y gracias a Erika por haberme invitado a hacer este curso, que bueno, pues algo hemos hecho. No. Hemos hecho mucho, yo creo, pero bueno, sobre todo tú, los demás escuchando y luego a día veremos el trabajo, cómo lo vamos realizando, que es lo más importante, ¿verdad? Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Carmen, y a todos por participar. Nos quedan los vídeos, te vamos a echar mucho de menos cada 2 sábados de mes. Ojalá haya una segunda parte. Espero. Claro. Ojalá que sí. Estamos a la espera. Sí. Les digo que para mí es mucho esfuerzo, porque todo el trabajo. La mayoría de las cosas que os he contado pues no existen. Hay que deducirlas, elaborarlas, pensarlas, meditarlas. Y esto requiere un esfuerzo. Por eso este esfuerzo, hacerlo ahora vosotros. Nos has dejado muy buena tarea. Un abrazo a todos, un cariño muy grande. Muchas gracias. Igual, gracias. Y hasta pronto.